Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejercicio 7.12 del autor Fox. El problema establece lo siguiente. A velocidades muy bajas, el arrastre sobre un objeto es independiente de la densidad del fluido. Así, la fuerza de arrastre F sobre una pequeña esfera es una función solo de la velocidad v, viscosidad del fluido μ y el diámetro de la esfera, d mayúscula. Utiliza el análisis dimensional para determinar cómo la fuerza de arrastre F depende de la velocidad v. Lo primero que realicé para este ejercicio es un dibujo de tal forma que me permite identificar lo que está sucediendo en este fenómeno. Es decir, nosotros tenemos una pequeña esfera con un diámetro de mayúscula, de tal forma que va a estar pasando sobre ella un fluido con una cierta velocidad. Para este ejercicio es una velocidad muy pequeña, de tal forma que la densidad es independiente para este fenómeno. Entonces, al pasar el fluido sobre esta esfera, va a generar una fuerza de arrastre. Entonces nos está pidiendo determinar cómo la fuerza de arrastre depende de la velocidad. Para ello, vamos a emplear el teorema de Pi-Buckingham, de tal forma que para este teorema tenemos 6 pasos. Entonces, en el paso número 1, tenemos que listar todos los parámetros significativos dimensionales. Esto quiere decir que tenemos que seleccionar los parámetros que realmente afectan a nuestro fenómeno. Es decir, en el enunciado me están estableciendo la fuerza de arrastre. Entonces tengo que tomar en cuenta la fuerza de arrastre en este caso como un parámetro significativo, ya que realmente afecta y es algo que se genera debido a la velocidad. Como también me está indicando que es función de la velocidad del fluido. Entonces tenemos V y además de ello tenemos el diámetro de la esfera y tenemos la viscosidad. Entonces tenemos que n va a ser igual a 4, donde n es el número de parámetros involucrados. De tal forma que, si no se incluyen todos los parámetros significativos, se obtendrá finalmente una relación la cual no podrá ofrecer una imagen completa del fenómeno. Si se incluyen parámetros que realmente no tienen ningún efecto en el fenómeno físico, puede suceder que en el proceso del análisis dimensional demuestre que dicho parámetro no tiene injerencia en la relación que se busca. Esto significa que en el paso número 1 tenemos que identificar todos los parámetros significativos, es decir, como en este ejercicio me está indicando de qué es función cada cosa, entonces es sencillo identificar que vamos a tener fuerza de arrastre, vamos a tener la velocidad, tenemos el diámetro y la viscosidad. Pero en ciertos ejercicios no nos indican todos los parámetros, nosotros tenemos que ponerlos de tal forma que describa el fenómeno físico que está sucediendo. Entonces es muy importante seleccionar todos los parámetros que nosotros creamos que realmente influyen en ello. Si tenemos más parámetros de los que deberíamos tener o de tal forma que describirían lo que está sucediendo, no va a suceder nada, simplemente nos va a indicar que realmente no tiene una injerencia en lo que se está buscando. Ahora pasamos al paso número 2. Para este caso tenemos que seleccionar un conjunto fundamental primario de dimensiones. Para este caso tenemos la masa, la longitud y el tiempo, donde las dimensiones primarias viene siendo representado por m. Entonces m es igual a 3, que representa las dimensiones primarias. Para este ejercicio o en general utilizando este teorema, lo que yo recomiendo es del paso 1 pasar al paso número 3, que para este caso está diciendo listar las dimensiones de todos los parámetros expresándolos en función de las dimensiones primarias, ya que al expresarlos en sus dimensiones primarias nos va a permitir identificar o seleccionar el conjunto fundamental que describe el fenómeno. Es decir, tenemos la fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre en sus dimensiones primarias tenemos que es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Tenemos que para la velocidad es longitud sobre tiempo y tenemos que para el diámetro viene siendo longitud y para la viscosidad es masa sobre longitud por tiempo. Pero ¿cómo llegamos a esto? Para ello vamos a hacer un análisis de la fuerza. Sabemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, donde la masa viene siendo kilogramo y para la aceleración es metro sobre segundo cuadrado.
Entonces, realizando lo correspondiente, tendremos que es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces aquí lo tenemos, en sus dimensiones primarias. Ahora, para la velocidad sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Como la distancia representa una longitud, entonces tenemos longitud sobre tiempo. Para el diámetro sabemos que es una longitud, entonces viene siendo L. Para la viscosidad tenemos que es newton por segundo sobre metro cuadrado. Realizando lo correspondiente para la viscosidad, tendremos que la viscosidad es igual a kilogramos sobre metros por segundo. Esto expresándola de manera generalizada tenemos que es masa sobre longitud por tiempo. Entonces aquí tenemos masa sobre longitud por tiempo. Tenemos que expresarlas en sus dimensiones primarias. Una vez identificado las dimensiones primarias que nosotros tenemos de los parámetros que seleccionamos, vemos que solamente tenemos masa, longitud y tiempo, no tenemos otra dimensión primaria. Entonces, regresando al paso número 2, es por ello que tengo masa, longitud y tiempo, lo cual representa las dimensiones primarias, m va a ser igual a 3. Pero hay casos donde interviene la transferencia de calor, entonces tenemos que tomar en cuenta en la transferencia de calor la temperatura. Y en sistemas eléctricos tenemos que tomar en cuenta la carga eléctrica. Como en este ejercicio no tenemos esto, no lo debemos considerar. Una vez tomado en cuenta esto, pasaremos al paso número 4. Para el paso número 4 no doy una definición como tal que describe lo que tenemos que hacer. Sin embargo, lo que realicé fue una serie como de consideraciones para poder entender mejor este paso. Es decir, la cantidad de parámetros repetidos R casi siempre es igual a la cantidad de dimensiones primarias, es decir, a M. No se debe incluir el parámetro dependiente, es decir, el parámetro dependiente viene siendo la fuerza de arrastre. Entonces sí podemos seleccionar estos tres, pero la fuerza de arrastre no la podemos seleccionar. Y esto es generalizado. Cuando tenemos el parámetro dependiente, no podemos seleccionarlo, tenemos que dejarlo intacto. Entre todos los parámetros se debe incluir todas las dimensiones primarias necesarias para definir los parámetros dimensionales. Como aquí solamente tenemos 4 parámetros, sabemos que este parámetro dependiente no podemos seleccionarlo. Solamente vamos a tener a la velocidad, al diámetro y a la viscosidad. Si observamos, tenemos longitud en la velocidad, longitud en lo que viene siendo el diámetro y longitud en la viscosidad. Tenemos el tiempo en la velocidad y tiempo en la viscosidad. Y tenemos la masa en la viscosidad. Entonces esto cumple con que todos los parámetros se deben incluir las dimensiones primarias. De no incluirse, esto nos va a afectar y no nos va a poder salir los parámetros o los grupos pi. Seleccionar aquellos parámetros que estén definidos en términos de las dimensiones más sencillas. Como aquí solamente tenemos 3 y son las únicas opciones que tenemos, y además de ello son sencillas, entonces vamos a tomar estas 3. Y como último, no seleccionar parámetros definidos por las dimensiones diferenciadas únicamente por una potencia. Tomando en cuenta esto y bajo las consideraciones, vamos a tomar a la velocidad, al diámetro y a la viscosidad. En el paso número 5 tenemos que establecer ecuaciones dimensionales que combinen los parámetros repetitivos seleccionados en el cuarto paso, de tal forma que se obtendrán n a la menos m ecuaciones. Sabemos que n va a ser igual a 4 y m es igual a 3, de tal forma que estableciendo una diferencia entre n y m, tenemos que este va a ser igual a 1. Este 1 me representa un número pi, entonces solamente vamos a tener un número pi. De tal forma que pi1, que es el único que vamos a tener, esto va a ser igual a la velocidad, al diámetro y a la viscosidad. Esto de aquí son lo que seleccionamos en el paso número 4. Y además de ello lo vamos a combinar con la fuerza de arrastre. Pero si observamos, este no tiene elevado una potencia como lo tenemos aquí. Es decir, para la velocidad tenemos una potencia elevada a la a, para el diámetro a la b y para la viscosidad a la c. Vamos a determinar sus valores. Y esto lo vamos a igualar a las dimensiones primarias, es decir, tenemos masa elevado a la 0
la longitud elevado a la 0 y el tiempo elevado a la 0. Esto va a ser igual a 1. Entonces, vamos a expresar todo esto en términos de sus dimensiones o de sus unidades, es decir, para la velocidad tenemos que es longitud sobre tiempo, esto elevado a la a. Para el diámetro tenemos que es longitud elevado a la b. Para la viscosidad tenemos que es masa sobre longitud por tiempo elevado a la c. Y para el parámetro que tenemos que es dependiente, no le vamos a poner esto elevado a la d, lo tenemos que dejar así, es decir, tenemos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a la masa elevado a la 0, L y T elevados a la 0, y esto va a ser igual a 1. De tal forma que para M, si nosotros observamos, tenemos M aquí en el numerador y tenemos M aquí en el numerador. De tal forma que tendremos que C más 1 es igual a 0. Este C viene de la parte de la viscosidad y el más 1 viene de la parte de la fuerza. Entonces tenemos que C más 1 es igual a 0. Aquí nosotros podemos conocer el valor de C y sabemos que C es igual a menos 1. Para la longitud, aquí identificamos en el numerador que viene siendo A, es decir, A más B, porque aquí solamente tenemos esta parte de aquí. Y esto va a ser menos C. Este menos C es debido a que como tenemos en el denominador la longitud, si la pasamos al numerador, tendremos que este va a ser menos. Entonces tenemos A más B menos C más 1, es decir, este 1 que tenemos aquí. Recordemos que esto está elevado a la 1. Esto va a ser igual a 0. Para el tiempo, tenemos que va a ser menos A. Esto debido a que como está en el denominador, si lo pasamos al numerador, tendremos que este es menos A. Para la viscosidad, tendremos que el tiempo está en el denominador, entonces lo pasamos al numerador y tendremos menos A menos C, y aquí también lo tenemos, pero está elevado a la 2. Si nosotros lo pasamos al numerador, tendremos que es a la menos 2. Entonces para el tiempo tenemos que es menos A menos C menos 2, esto es igual a 0. Estas igualaciones a 0 es lo que estoy tomando en cuenta aquí, las potencias. De tal forma que en T vamos a despejar para poder conocer el valor de A. Como nosotros ya conocemos el valor de C, que es igual a menos 1, sustituyendo tenemos que el valor de A va a ser igual a menos 1. Entonces, para poder conocer el valor de B, vamos a tomar L. Es decir, para conocer este valor tenemos que sustituyendo el valor de C y A, este va a ser igual a menos 1. Ya conocemos los valores de A, B y C. Entonces tenemos que pi1 va a ser igual a la velocidad a la menos 1, el diámetro a la menos 1 y la viscosidad a la menos 1. Esto por la fuerza de arrastre. Pasando estos términos al denominador, tendremos que pi1 es igual a la fuerza de arrastre sobre la velocidad por el diámetro por la viscosidad. Este número dimensional lo que me está representando es el coeficiente de arrastre. De tal forma que despejando para la fuerza de arrastre, vemos que este es igual a una constante C multiplicada por la velocidad, por el diámetro y por la viscosidad. Entonces aquí es donde demostramos cómo la fuerza de arrastre depende de la velocidad.